porque tu opinión también cuenta. Estamos con el hermano Kinger Moquete, quien es abogado con maestría en dirección y gestión de los sistemas de seguridad social y en dirección y gestión de planes y fondos de pensiones en la Universidad de Alcalá, especializado en formulación de políticas públicas sociales y formador de formadores en seguridad social con 20 años, gestionando proyectos exitosos en el ámbito de la implementación y operación de los procesos y servicios del sistema de seguridad social. Bienvenido, hermano Kinger Moquete, a Estrellas de la Opinión. Amigos televidentes también, radioescuchas, buenos días. Te decía que pocas veces he ido a espacios de comunicación social donde se haya hecho una descripción del panorama de los principales problemas que adolece el sistema americano de seguridad social, donde parece ser que los actores andarían sin ningún tipo de regulación, decían en mi pueblo, como chivos sin ley, decían en el sur profundo. Pero lo cierto es que este sistema ya va a ser mayor de edad, es mayor de edad, 21 años aquí en los Estados Unidos, donde tú quieras, ya es un sistema maduro. Hay necesidades de reformas claramente identificadas, pero ante las reformas, muchos de los problemas se resuelven con solamente aplicar la normativa vigente. O sea, el 90% de los problemas de hoy día se resuelven con solamente aplicar la ley. ¿Y cuál es la En- normativa vigente? Entonces, la ley 8701, la ley 1320, que fortalece a la tesorería, la seguridad social, le da personería jurídica para actuar contra infractores en la seguridad social, pero también fortalece a la DIDA, que de hecho somos el único país que mediante una ley crea una institución con el único mandato de informar, representar y defender a los afiliados de este sistema país de protección social, de seguridad social. Sin embargo, hasta el año 2020, hasta febrero del 2020, la DIDA no tenía recursos para financiar sus operaciones y era estrangulada porque el Consejo era el que aprobaba su presupuesto y era un presupuesto irrelevante. Se aprueba la ley 1320, viene la pandemia, llega el 2021, Ujú. el 2020 se empiezan a recaudar dinero para financiar las operaciones, se inicia un proceso de licitación para hacer campañas masivas de difusión y entonces la propia sociedad se vuelca contra la DIDA, que es la institución que está llamada a representarlos, se vuelca contra la DIDA porque está iniciando un proceso masivo de contratación de comunicación. ¿Por qué? Es un plan masivo de divulgación de los derechos y deberes respecto a la seguridad social de todos los actores. Entonces hay un problema sistémico. Ya la DIDA tiene dinero, no entiendo por qué esa joven que evidentemente ha manifestado mucho compromiso, ¿por qué no ha hecho las campañas masivas de difusión de los deberes y derechos con la seguridad social? Me refiero a Carolina Serrata, porque ya hay presupuesto. Nelcia se pasó 20 años sin muy dinero. capaz, Carolina. Muy capaz. Nelcia se pasó 20 años sin dinero. Se le aprueba la ley ya por razones propias de los procesos de cambio que la sociedad pidió. Bueno, pues se llevó de plano a una persona que evidentemente trabajó con mucho compromiso y con las uñas, Nelcia Marmolejo. Llega esta muchacha, pero parece ser que se quedó con el trauma de ese vuelco de la sociedad que reclamó contra el Estado el alto monto que implicaba una campaña nacional masiva de difusión de los derechos y deberes de seguridad social. Por eso hay muchas cosas, la gente, muchos hablan en contra del sistema, por ejemplo, del Seguro Familiar de Ujú. Salud, pero es porque no conocen sus derechos y deberes. Muchos de los médicos te están cobrando de más porque tú ni siquiera conoces tu derecho y no Ah, sabes cómo reclamarlo. ¿y cuáles serían, por ejemplo, en mi caso, mis derechos y deberes o mis derechos en base a frente a una administradora Mira, de riesgo de primero salud? nosotros tenemos el deber de proveer nuestros datos al empleador para que nuestro empleador nos empadrone en el Sistema Americano de Seguridad Social a través del SUIR de la TCS. Automáticamente estamos cotizando para el Seguro Familiar de Salud, el Seguro de Vejez y Capacidad y Sobrevivencia, pensiones y el Seguro de Riesgos Laborales. Nosotros tenemos el deber de utilizar nuestro seguro cuando lo tengamos. Tenemos el deber de denunciar ante la DIDA o ante nuestra ARS o ante nuestra AFP cuando haya alguna anormalidad. La gente por lo general no lo hace, pero tenemos el derecho, el deber de reclamarle a nuestro médico cuando tú vas a una consulta médica, porque ese médico está dentro de la red de prestadores de servicios de tu ARS, Ujú. y el médico te dice, sí, la diferencia son 4,000 pesos. La diferencia son 2,000 pesos, porque te hablaban de ejemplo de 2,000 pesos y de Ujú. 1,500 pesos. Pero aquí hay médicos incluso de mucho renombre, incluso afiliados al régimen subsidiado, que hay médicos del sector privado afiliados al Ujú. régimen subsidiado en razón de su especialidad, y te cobran 5,000 pesos de diferencia a un afiliado del subsidiado. ¿Y cua- Médicos de mucho renombre que realmente verdaderas desilusión cuando uno se entera y ve los casos ahí realmente. Entonces,
el ciudadano tiene que reportarle a su ARS, mire, este médico me está cobrando tanto, y esa ARS debería, en buena Se lid, encojonan. Se aplicarle encojonan los una médicos. sanción a ese Y médico, tú le pides una suspenderle el factura, código. y tú le pides una factura, y ni No. por el día, ay, Y tú ni siquiera quieres estar en esa posición donde un médico que te va a poner la claro, mano. claro, ¿no? Entonces Y la que gente algo de actúa salud. como rehén, pero lo cierto es que la DIDA recibe, a pesar de todo eso, que muchos, Repite eso, la gente actúa la gente, como 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 rehén. la gente actúa dentro de este sistema bajo rehén cuando se trata de salud. Porque dime, tú tienes tu esposa embarazada, 8 meses el médico, para decirlo en términos coloquiales y prácticos, 8 meses poniéndotele la mano a tu esposa. Faltando 15 días para la fecha estimada de parto, le dice, mira, el seguro te cubre eso, pero me hay que darme 25,000 pesos aparte. Y tú lo dices Y va la mujer a 25. pelear con el marido, entonces usted que le descuentan su dinero de su seguro, Ujú. le dice, no, pero eso está cubierto. La ARS me dice que yo nada más tengo que pagar recibimiento de bebé y si le dan una lechita le ponen una ropita al niño. Te dice la ley eso. Ujú. O la diferencia por si tú eliges un penthouse de Esa, Claro. una clinic, habitación bueno, esa diferente, diferencia exacto. ya es un lujo que tú vas a pagar. Sí, y si el seguro no te la Pero cubre. ponen a la pareja a pelear, después la mujer le dice, el mismo médico le dice, no, ese esposo tuyo es un miserable, lo que sea. Y tú sabes lo que le dice. Mira, que le vamos a dar, mira, yo cobro 25,000, 50,000, 80,000 pesos de diferencia, pero yo te voy a hacer la cirugía del bisturí. Mira, eso ni se va a ver que tú diste a luz, no. En virtud de la Constitución de la República, la ley 8701, la ley 4201 General de Salud y hasta la ley 107.13 cuando se trata de prestador público, Ujú. te dice que los ciudadanos tienen el derecho a recibir servicios oportunos y de calidad y que el médico tiene que aplicar la mejor ciencia O sea, disponible. Y ese servicio tiene que ser con calidad. Entonces la mujer, te pongo un ejemplo sencillo de los infinitos que suceden. La mujer se hace esa idea, si no pago estos 25, estos 50, estos 75,000 pesos, me van a dejar una cosa así que parece un 100 pies en la barriga atravesada entera. sí, y eso le Entonces, trabaja. está actuando bajo rehén. Entonces, el pobre esposo que está pensando en comprar cuna, el matrimonio, pensando en comprar cuna, en todo lo que tiene que comprar, entonces ya tiene que ir a acudir a un préstamo, dar un tarjetazo para poder cubrir. Entonces, ese tipo de cosas hay que resolverlo. ¿Qué pasa? Hay hay órganos reguladores aquí en nuestro país para la seguridad social. Hay 3 órganos reguladores fundamentales, que es el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es el máximo órgano de dirección y gestión del Sistema Dominicano de Ujú. Seguridad Social. Está la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que regula el seguro de vejez, el seguro familiar de salud y el seguro de riesgos laborales. Y está la CIPEN, Superintendencia de Pensiones, que regula el seguro de pensiones. Pero ¿qué sucede, Jaime? La gente por lo general no denuncia, y los que denuncian, los poquitos, es como el 5% que denuncia, y eso representa miles de casos semanales en la DIA. Pero cuando te hablo de miles, te hablo de 15, 20,000 casos de reclamos en la DIA. Semanales. Y eso es apenas el 5% de los que tienen el problema, de los que tienen algún problema. A ver, dentro de ese mismo esquema, dos preguntas en una. Primero, ¿cómo yo identifico un especialista que está dentro del régimen subsidiado para que no me cobre un porcentaje tan excesivo? No, mira, lo primero es que de forma natural, el régimen subsidiado solamente te cubre en la red de prestadores de servicios de salud públicos. Ok. En clínicas, hospitales, laboratorios médicos del sector público. Sin embargo, en situaciones excepcionales, el SENASA, que es la ARS que gestiona el plan subsidiado, pues contrata médicos especialistas en determinadas localidades en donde no hay grado de especialidad o donde son insuficientes para atender la Ok. cantidad de casos. Entonces, eso es cuando tú requieres el servicio. Si estás haciendo mucho turno, te están poniendo muy lejos, tú puedes llamar a tu ARS y ellos te pueden decir, incluso te hacen la misma SENASA, te da el servicio, que te hacen la cita, por ejemplo. Pero es un servicio que dan. Pero es algo antinatura, de hecho, es algo como de excepción. Pero Ok. sucede. Pero a pesar de esas excepcionalidades, se equivocan también, se equivocan también. Entonces, ¿qué sucede? Ha faltado en nuestro sistema país en un régimen de consecuencias porque usted elige una ARS, no tiene opción, su dinero se lo van a descontar como quiera. Si usted no lo elige, el sistema le va a asignar uno. Usted Sí, le ven asigna una. como en las películas, usted tiene Y, derecho a un abogado, si usted no lo elige, la corte le asignará uno. pero esa asignación dura un año, tengo entendido. Sí, usted tiene al año, en nuestro país, los traspasos, la normativa de traspaso exige que tú hayas permanecido en una ARS un año. O sea, que si a mí me asignan una mala, yo tengo que esperar un año. No, no, no. Eso es en condiciones normales. Usted tiene derecho a solicitar un traspaso por excepción. Usted lo reporta ante la CISARRIL y la Ok. CISARRIL utiliza, si valida que ha habido realmente un problema de calidad del servicio, de negación de cobertura o lo que sea, debería también sancionarlo, pero te hacen el traspaso por excepción a la ARS de tu excepción, Pero de tu elección. Elección. Entonces, yo como ciudadano, porque el que... Pero sí, permíteme, sí, por sí. ejemplo, tú trabajas
en, en La Romana y te cayó una ARS, vamos a decir, ARS pasado o ARS inhumana. Y esas dos ARS no tienen entonces prestadores de servicios de salud en La Romana. Te pongo un ejemplo. Muy bueno No el tiene ejemplo. prestadores de servicios de salud en La Romana y tú vives en La Romana. Mire, yo vivo en La Romana. Esas ARS, no es el caso, estoy poniendo un ejemplo, no tienen prestadores de servicios de salud aquí donde yo vivo. A mí me interesa irme para tal ARS. En esos casos, de forma natural, la CISARRIL autoriza Ok. el traspaso y lo hace administrativamente, ellos mismos lo hacen. Y claro, notifican a las dos partes, para la ARS que vas y de las que estás saliendo. Pero lo que te digo es que ha faltado siempre carácter en la función reguladora. Por ejemplo, yo quiero que ustedes me digan si ustedes recuerdan, en 15 años que tiene de operación el Seguro Familiar de Salud, que hayan sancionado a una clínica, que la CISARRIL No, haya nada, No, sancionado a yo no una he clínica escuchado. porque le nada, cobró de más, nada. No. porque le O a un exigió un médico. depósito. Una solo, O a un señores. médico. Yo no Y eso conozco. sucede cientos de veces al día. Todos los días. Cientos de veces al día que usted va con una emergencia, la atención de emergencia es gratuita en virtud de la normativa del Seguro Familiar de Salud, y ante determinado tipo, o sea, le piden un depósito, pero que está sancionado en una norma del 2007 y del 2008, cuando inició el Seguro Familiar de Salud. Por eso lo vemos todos los días. Usted va con una emergencia, dependiendo del tipo o la gravedad de la emergencia, usted tiene que dejar desde 15,000 pesos hasta 500,000 pesos. Usted va con un ACV, Ujú. tu familia tiene que sacarse todo el mundo los bolsillos y empezar a dar tarjetazos a ver si le llegan a lo que está pidiendo la ¿Y clínica. cómo es el Y proceso eso es mío? ilegal ¿Cómo totalmente. el ¿No? pro- Y cuando te cobran un depósito para ponerte en cuidados intensivos, por también? ejemplo. Claro, el cobro de depósitos y el cobro de la atención de emergencia está totalmente prohibido por Pero, la normativa del Seguro entonces, Familiar de ¿cómo es el Salud. Pero proceso mío? tiene alguna sanción Claro, establecida en la bajo la ley ley 1320, tácitamente? sí, hay un régimen sancionador que establecía solo sanciones económicas en términos de cantidad de salario mínimo, llegaba hasta 200 salarios mínimos. ¿Y esos salarios mínimos Ah, mínimo a quién debían de el dárselo? salario mínimo, no, eso se le paga, es una multa administrativa, donde van las multas en Ah, el ok. país. Ok. Ok. Entonces, en general, que va al Tesoro Nacional o no recuerdo ahora mismo si va a la justicia, lo que te digo es, o sea, no se le paga al órgano regulador, las sanciones no se le pagan al órgano regulador, porque quizás eso le sirviera un poquito de incentivo. Por ejemplo, De aduana cuando pronto. aplica una multa, Se porque le usted, quedan usted aduanas. declaró una cosa incorrectamente por evitar pagar más impuestos, aduana cuando te descubre eso te cobra el duplo, Ujú. pero además un porcentaje de eso se le distribuye al personal, no es gran cosa, pero hay una motivación Hay un mayor, porque incentivo, aunque sí. usted no lo crea, el dominicano le gusta. Y Sí, quizás es porque necesitamos, porque somos un país que no somos Haití, que es el país más pobre del hemisferio, pero no somos un país realmente rico. y que el incentivo Aparte siempre de es una necesario. cultura de pobreza mental que tenemos también, porque aquí del pobrefamilismo se vive. Claro, ¿Mm? y el incentivo es necesario siempre. Sí, entonces, ha habido falta de carácter en los órganos reguladores históricamente. El superintendente de salud y riesgos laborales, por ejemplo, cuando llegó ahí, recibió una serie de informes que tenía de la Mm, OFAU, que es la Oficina de Atención al Usuario, que es la que recibe ujú. las denuncias de la gente directamente. Y evidentemente intentó hacer algunas cosas, pero son sectores muy poderosos donde aquí hay clase política en el poder y fuera del poder que actúan para desprestigiar a la autoridad cuando quiere trabajar. Por ejemplo, tú no recuerdas, de verdad, hermano, usted no ha escuchado un caso nunca de una gente que fue malo y le cobraron a las 3 de la madrugada 100,000 pesos, cincuenta Claro que mil sí. pesos, 20,000 pesos, Muchísimos de Claro, casos. día, de noche, en la mañana. Que claro. lo estabilizan y lo dejan así. Y entonces, ¿cómo es que no hay una sanción por eso, efectivamente? Una sola, que no busquen una, Pero, aunque sea. a ver, si yo como ciudadano tengo esa situación, tengo un familiar, llegó a una clínica, lo estabilizan, como ellos siempre Ujú. dicen, y lo dejan ahí y me dicen, dame 100,000 pesos para poder atenderlo. ¿Cómo yo procedo? O sea, yo a las 2 de la mañana, ¿qué yo puedo hacer? No, lo Y a primero, veces no quieren sí, ni cogértelo en tarjeta de sí. crédito. Es, En, Mira, en efectivo o en una mira, cuenta que tú se lo sí, deposites. sí, todo esto, Una señores, locura. mira, el recibo o la transferencia es prueba para accionar civil y penalmente contra ese establecimiento y contra ok, los ejecutivos de ese establecimiento de salud. Eso hay que Pero hablarlo aquí, porque la la gente DIDA, no lo sabe. la exacto. DIDA judicializa muchos casos y le llamamos judicializar a reportárselo al órgano regulador, hace intimaciones a diario, la DIDA hace intimaciones a diario. Sin embargo, muy pocos casos llegan a judicializarse porque los propios ciudadanos desisten a mitad de camino. Yo voy a Mm, estar faltando a mi trabajo por esto va a seguir igual. Entonces yo creo que también nosotros debemos poner un poquito de nuestra parte para acabar con esto. ok. Yo he ido a temas médicos que me devuelvo cuánto.
se paga una consulta, te están cobrando 2.500 pesos, 3.000 pesos, y tú tienes aparte del plan básico un plan complementario que le paga muchísimo más al médico. Y el médico te está diciendo que le pague 2.000 pesos, no, por ahí mismo me voy porque es un ladrón. Así mismo te diagnostica un falso cáncer. Así mismo te diagnostica un falso cáncer y hay que operarte de emergencia, que lo hacen también. Lo hacen. O sea, eso se da Pero también. hay de todo. Cuando tú ves algunos médicos que tú ves que le pasan por arriba como un cohete y esos que andan en esos porches son notables. Es notable el que incurre en esa O práctica. sea, hay médicos que le diagnostican falsas Hay, enfermedades a la gente hay de para todo, porque, aprovecharse con los porque ARS. como en todas las áreas del conocimiento hay gente muy decente, muy comprometida, pero hay gente también con debilidad de principios. Y ante una autoridad débil, una debilidad de supervisión también, esas cosas pueden seguir sucediendo. Hablando de supervisión, hay una queja de parte de ciertos especialistas que dicen que las ARS le envían como médicos generales a supervisar sus procesos y a cuestionarlos para no beneficiarse. ¿Cómo se da esto en la Sí, práctica? eso es un problema del que adolecen prácticamente todas las ARS y que es fuente de generación de conflicto entre los médicos especialistas y las ARS, donde viene un pasante de Ujú, medicina o un médico general y desestima un procedimiento, es lo que le llaman glosa. O sea, el médico, el especialista prestó el servicio, ujú. aplicó la mejor ciencia de que disponía, aplicó los procedimientos de que disponía, y después viene la ARS y le glosa el pago cuando presenta la factura al fin de mes. ¿Por qué le glosa el pago? Porque dice ese procedimiento no era pertinente, pero ya está hecho, ya la gente tiene esa operación. Ujú, Esa persona llegó, qué sé yo, de la vesícula, que a veces hay que operarlo de emergencia y extraérsela. ujú. Ah, no, que no procede. Y la vesícula se la va a poner tú otra vez. Esa- Sea, y el médico que tenía su emergencia ahí tomó esa decisión. Entonces, eso ha sido un problema generalizado. Lo cierto es que eso es un Lo mismo proceso la técnico. cesárea, que pasa Sí. mucho. Pasa El mucho. mayor ejemplo de lo que hacen muchos médicos en Ujú. República Dominicana son las cesáreas. Muchas mujeres no la necesitan Mira, en nuestro y se país, la hacen, se la hacen, se Porque la hacen en porque nuestro hay más cobran país beneficio más. se económico, ¿verdad? aplica, Claro. en tema de cesárea, se aplica lo inverso. O sea, en el mundo entero, el 80% de las mujeres en los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, por ejemplo, el 80% son partos naturales, quizás un poco más. Aquí sería el 20% que son partos naturales, el Wow. 80% y quizás mucho menos. El 20% son los partos naturales, el 80% son por cesárea. ¿Por qué? Es por un tema de comodidad incluso para el médico. Él dice, mira, esta mujer tengo 8 meses atendiéndola, ya está en labor de parto, mira, vamos a fijar fecha de parto, vamos a operarte tal día, por un tema de su propio tiempo. El médico Sí, pues, fija un procedimiento, o sea, suele fijar una fecha de parto y decidir el procedimiento, cómo va a dar a luz la mujer, que vamos a hacer un- una cesárea, ujú. lo hace bajo su propia agenda. Pero, Porque el médico también es un ser humano, quiere irse de fin de semana, este fin de ujú. semana largo, nos vamos a operar el jueves. Pero también hay un factor que toman esa decisión y la paciente toma esa decisión no informada, porque no le dicen las implicaciones a largo plazo, Claro, que como por claro. ejemplo, una mujer que se hace una cesárea por primera vez tiene que hacerse para todos los otros Toda la hijos. vida, más nunca puede dar a luz. Sí, pero mira, hay un tema interesante. Tú hablabas en tu comentario ahorita, Jaime, que hay médicos, o sea, el tema de los médicos que cobran de más. Yo te digo, el paciente, el afiliado no tiene que estar negociando con un médico. El afiliado elige una administradora de riesgo de salud para si algún día se enferma, porque de eso es que viven las Ujú. administradoras. ARS significa administradora de riesgo de salud. Ellos gestionan tus riesgos. Hay gente que se enferman, hay otros que no, otros se enferman ni siquiera van y así, pero hay otros que viven enfermos, son los menos. Entonces, cuando usted tiene una situación de salud, usted se mete a sobre eso, el librito que le dan o llama, cuáles son los prestadores que están cerca suyo o los que tienen esta especialidad que usted necesita. Usted va a ese prestador. Pero esa ARS previamente ha contratado una cartera de prestadores de servicios de salud. Estos Ujú. son médicos, especialistas, centros diagnósticos, clínicas, etcétera. Y ellos fijan los precios de una tarifa y lo convienen. Mira, yo por consulta te voy a cobrar 800 pesos. Tú me pagas 600 pesos y el afiliado me paga 200 pesos. Ujú. Pero ¿qué sucede en la práctica? El médico le cobra 1.500, 2.000 pesos, 3.000 pesos y entonces ahí quien es responsable frente al afiliado es la ARS, porque el afiliado fue a un prestador Ujú. que tu ARS te dijo que vayas. Entonces, la responsabilidad de devolverte ese dinero, que no es lo que está sucediendo en la práctica te devuelven hasta el monto de la tarifa contratada. No, 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 a usted deberían devolverle la totalidad que le cobró en exceso el prestador. Pero también el Y esa ciudadano tiene que ARS hacerlo. descontárselo, y esa ARS sí, descontárselo de lo que tiene que pagarle por todos los servicios que brindó ese prestador. Eso Fíjate, sería en buena lid. fíjate qué interesante, porque ahí viene la parte de
de cómo nosotros como ciudadanos podemos forzar al médico a hacer la negociación, porque si el médico se ve afectado de esa forma, entonces le va a exigir más a la administradora y por consecuencia el administrador entonces le dice, ok, pues entonces juguemos con los márgenes. Tengo entendido que eso es válido, o sea, que un médico puede jugar con los márgenes con la administradora en un acuerdo Sí, sí, bilateral. pero ya es un tema, la relación entre médico y ARS, entre médico y ARS, o prestador, porque prestador es el propio médico o el centro de salud, y la ARS es una relación que está regulada por un contrato que ellos deciden, donde fijan las tarifas y todo eso. O sea, ellos Si ellos dos. tienen una diferencia con ellos, tienen que negociar entre ellos, pero eso tiene que ser transparente para el afiliado. Y ahí es donde la función reguladora del Seguro Familiar de Salud tiene que tener el carácter, la autoridad que ostente la posición de superintendente o los directores que tienen que ver, director de aseguramiento de régimen subsidiado, del contributivo o del seguro de riesgos laborales, son los que tienen que tener el carácter para aplicar las sanciones que le establece la ley. Porque históricamente la DIDA ha dicho que yo no tengo facultad para aplicar sanciones, que yo lo que hago es que regulo la relación con ellos, ¿no? Mm. Usted tiene el carácter porque usted es el regulador. Y la DIDA, ¿qué rol juega? O sea, la DIDA no puede accionar por sí Sí, sola mira, la o... DIDA, la DIDA puede actuar de oficio. Por ejemplo, la DIDA ve en las redes sociales una denuncia, la DIDA se apodera de ello y de Ok. hecho actúa de oficio. De hecho, mira, hace poco la propia directora de la DIDA, oye, la propia directora de la DIDA se acercó a un centro de lo más prestigioso que tiene aquí la ciudad de Santo Domingo, porque una señora dio a luz y como no tenía para pagar una diferencia abusiva que le estaban pidiendo, le retuvieron un bebé, fueron mellizos, le entregaron uno y le retuvieron el otro. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Le Para que vaya el retuvieron un otro día. bebé? La propia directora de la DIA tuvo que apersonarse por una denuncia que vio en las redes sociales. Ella fue ella misma. O sea, cuando va la propia directora es que ya no le hicieron caso a los analistas de orientación y defensoría, no le hicieron caso a la consultora jurídica, no le hicieron caso a nadie y ni siquiera apareció un fiscal para que vaya a aparecerse con ella. Ella apareció ella misma. Corriendo resolvieron, pero esos son los casos de excepción. Eso sucede a diario. A diario, o De sea, los centros más prestigiosos que se que un equivocan. centro retiene hijos Sí. de personas solamente por un Sí, pago. ahora, ¿qué yo digo? Eso se llama secuestro. Eso es una figura que está tipificada. El secuestro es cuando usted retiene a alguien en contra de su voluntad en procura de recibir algo a cambio. Eso, así está definido el secuestro. Es un tipo penal. Pero hay cosas como esas que suceden. ¿Y por qué suceden? Porque no ha habido consecuencias, señores. Ya se resolvió el tema, se pagó lo que se iba a pagar, la ARS pagó. Y nadie actúa, nadie continúa el proceso. Ahora, yo sí te digo una cosa. Habría que ver qué es, porque en definitiva Ujú. una clínica es un negocio, como una ARS es un negocio. Todos necesitan ganar, si no, no tienes razón de ser el sistema. O sea, Claro. no es una ONG, ¿verdad? No es un tema sin fines de lucro. Hay que ver qué está pasando por el cual un prestador de servicios de salud tiene que pedirle un depósito. Es el caso que tú señalabas ahorita, que luego le ponen un recién graduado a calificar lo que hizo un médico especialista con 20 años de estudio y trabajo. Y entonces no se lo quieren pagar. Entonces, eso ahí quizás sería conveniente que la CISARRIL entre para ver qué está pasando ahí. Es un análisis de causa raíz, establecer alguna normativa que tipifique y sancione eso, o lo regule, o resuelvan un problema, porque o sea, si hay un tema de proceso Ujú. que mejorar, habría que mejorarlo. Pero en esa misma línea, nosotros, digamos, nosotros los ciudadanos que estamos ahora en el medio, como bien mencionaba Jaime, como hemos mencionado en programas anteriores, nosotros que estamos en el medio, ¿qué podemos hacer ahora? Porque en la actualidad se subió un porcentaje que dentro de lo que me mencionan algunos médicos, supuestamente es ínfimo, porque de que de 300 pesos sube un 20, de 1000 pesos sube un 20, que eso no es nada en base a lo que ellos quieren. ¿Qué podemos hacer Mira, nosotros para que esta discusión llegue a un fin y nosotros que mantenemos este sistema, pues salgamos beneficiados? cómo no. Jaime mencionaba más temprano, los médicos tienen un gremio fuerte. Yo diría que son muchos, porque están los gremios de enfermería, Ujú. los gremios de las clínicas, de las escuelas médicas, de esto, de aquello. Pero los afiliados, hay algunos pequeños grupos que no terminan de arrancar, que curiosamente están conformados por antiguos técnicos de este sistema país. Mm. Salen, dejan los trabajos por los temas políticos, lo que sea, bueno, tienen que hacer de esto que ellos se forman una asociación. Hay como 3 asociaciones por ahí formadas por exfuncionarios de la Seguridad Social. Y ahora que están Interesante. afuera es que se dan cuenta de los problemas que hay. Mm. O quizá lo sabían y no tenían el carácter o la autoridad para posicionar un tema dentro de su órgano regulador. Entonces ahora es que lo acentúan porque ahora lo sufren, lo viven. Entonces sí hay, lo que pasa es que no están teniendo el alcance suficiente y qué bueno que ustedes como medio de comunicación expresan esa inquietud porque quizás sea bueno que se le dé un poco de espacio a esas asociaciones que están emergiendo, ¿verdad? Que son muy pocas. Hay una que está haciendo mucho ruido, que es la que quiere, está abogando porque se permita el traspaso
de CCI a reparto, o sea, para aquellas personas que ya tienen una edad Ujú. y que califican para ir para una pensión bajo el sistema anterior, el sistema bajo la modalidad de reparto, la ley 479, que le permitan traspasarse. En la actualidad no se puede. Y ese movimiento está pidiendo eso, gente que tiene 60 y pico de años, pero no tiene la cantidad de cotizaciones en la AFP. Y si se pasan al régimen anterior, pueden tener una pensión incluso más ventajosa, que puede ser hasta un 80% de su salario. ¿Qué pasa con una persona en tercera edad que la administradora de riesgo de salud se niega a pagarle los servicios de las prestadoras? No, la ley establece las sanciones que le corresponden a una AFP. Esos casos, en buena ley, no deberían suceder, porque una de las conquistas del Seguro Familiar de Salud con la ley 8701 fue precisamente eliminar la preexistencia de enfermedades. Ujú. O sea, usted es afiliado hoy, mañana tiene cobertura, aunque usted haya tenido un problema del corazón congénito. Entonces, si una ARS se niega a darte cobertura, la ley te establece, primero tú deberías hablar con la ARS, ¿qué está pasando? Si se te niega, entonces te baja la DIDA o directamente la CISARRIL, a la OFAU. La DIDA es la que tiene el mandato legal de informar y representar al afiliado. Entonces, hay sanciones para ello. Vamos de inmediato con las llamadas. Tenemos el panel lleno. Buenos días. ¿Con quién tenemos el honor y desde dónde? Bueno, parece que Buenas. Continuamos con otra llamada. Buenas. Muy buenos días, Ari de este lado. Rompe Aris. A mí me hubiese gustado que el experto hubiese tratado más temas que tuvieran que ver con las ARS y las estupideces que hacen para afectar al usuario. Porque lo enfocamos en lo médico. Por ejemplo, 8,000 pesos de cobertura en medicamentos en un año, pero el paciente tiene un consumo de medicamentos de 6, 7, 8,000 pesos mensuales. ¿Qué va a hacer el resto del año ese paciente? Señores, hay pacientes que toman un antihipertensivo, una estatina, un hipoglucemiante y un inhibidor de mono. Mal contado hay 8,000 pesos. Qué bueno que Harry ha puesto ese tema sobre la mesa, porque nosotros empezábamos diciendo el problema de desconocimiento de la ley que hay una institución que está para eso, informar a los ciudadanos respecto a sus deberes y sus obligaciones. Ese ciudadano, y probablemente el 99% de la población, desconoce que la ley 8701 establece lo que son los planes de promoción y prevención de la salud. Dentro de esos planes de promoción y prevención de la salud hay una serie de enfermedades, de patologías que están preidentificadas y que reciben los tratamientos íntegros y gratuitos. Ok. Siempre, por supuesto, dentro del catálogo de medicamentos aprobados en el plan básico del Seguro Familiar de Salud. Entonces, todo aquel que tiene un problema de hipertensión arterial, por ejemplo, problema de la presión, como se le conoce popularmente, ese tratamiento que es de uso continuo, ¿cómo se llama? Esos medicamentos que hay, Ajá. le está cubierto por la Seguridad Social íntegro y no le afecta a los 8,000 pesos. Mira qué Usted tiene un interesante. problema de la presión y tiene un tratamiento de uso continuo, usted va a su ARS, ellos le confirman el diagnóstico y le dan una receta que le funciona por 3 meses y tiene su tratamiento los 3 meses. A los 3 meses usted tiene que ir, y a mí me parece razonable porque es un tema de control para confirmar que usted está vivo, para confirmar si usted está mejorando, Claro. o sea, para monitorear el tema de salud, porque puede que ahora sea este medicamento, pero que luego tengan que cambiárselo porque Sí, usted ha evolucionado la enfermedad o ha mejorado la Cuando enfermedad. es constante, entonces las así ARS es. tienen una Claro, cobertura claro, especial. pero eso sí, eso se hace a través de los planes de PIP y eso no le afecta el balance de los 8,000 pesos. Y eso te Pero aplica bien. es una serie de enfermedades, pero que yo recuerdo así de memoria, está el tema de los que sufren de diabetes, que Ujú. tienen que inyectarse regularmente, eso se lo cubre 100%. Usted tiene una factura donde usted va a la farmacia de su elección o alguna que la ARS le diga, usted solo va y lo retira. Ok. Algunas farmacias te lo llevan. Por ejemplo, los que tienen hipertensión por WhatsApp en la farmacia, usted manda la receta y se lo llevan a su casa, ni siquiera tiene que salir. Y cubierta por el Y seguro está cubierto al 100%. 100% y no te afecta los 8,000 pesos. Hay otros medicamentos, por supuesto, que están fuera, porque déjame decirte, el plan básico, honestamente, de básico nada más tiene el nombre. Ah, Es bastante amplio porque te cubre muchísimos procedimientos médicos, quirúrgicos, estudios, también medicamentos mientras estás hospitalizado que no te afectan el balance de los 8,000 pesos. Ahora sí, lo que las técnicas actuariales y financieras de la seguridad social que te dicen que es un punto óptimo, o sea, que el sistema es sostenible, en este momento es con una cobertura de medicamento ambulatorio de solo 8,000 pesos. Y eso no es que porque la ARS quiera, porque todas las ARS están sujetas al mismo plan básico, el mismo es para ok, al todas. mismo Tú te marco. encuentras que ARS segunda,
que ARS pasado, que ARS sin reserva, todas están regidas por el mismo, todas están regidas por el mismo plan básico. Claro, todas las ARS tienen planes complementarios, que que son ahí más, sí tienen una mayor una mayor cobertura, pero eso es de cobertura elección, son de elección. optativos. Vamos a ver, buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días, Miguelina, de nuevo. Cuéntenos, Miguelina. Mira, de ese plan POP, yo te puedo hablar. Mami y yo tenemos más de 10 años asociadas a ese plan, es excelente. Ahora creo que no está Senasa, está tal y de las otras redes, pero es muy bueno. Eso es una. Segundo, y con relación a las clínicas también, no sé qué mecanismo tiene el régimen o tiene la vida, que muchas veces nosotros cuando nos llevan un medicamento no firmamos el papel o lo firmamos y no nos fijamos, que le ponen medicamentos que no se han usado y por eso viene el auditor de la ARS y eso ha pasado en clínicas reconocidas. Bueno, Sí, muy hay de interesante. todo, como hablábamos, en toda área de conocimiento hay personas que actúan de forma inescrupulosa y puede, pero eso no es la mayoría de los casos realmente, no es la mayoría. De hecho, las glosas representan entre un 7 y un 18%. Ok, O sea, dentro eso es del... que de 100 facturas que te reclaman, te pueden glosar entre 8 y 18. Ok, vamos a ver. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Hola chicos, Alexandra, autopista de San Isidro. Hola, Cuéntanos, Alexandra. Alexandra. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Me alegro. Un saludo especial para el invitado del día de hoy. Gracias. Llamo para externar mi opinión con respecto al comentario de mi amigo Aris. Él ahorita decía que el segundo cobro es necesario porque es parte de, pero yo lo veo a la inversa. Yo diría que el primer cobro es necesario, porque ahí es que yo acudí, ¿verdad? Para que él me diga a mí qué es lo que yo tengo, porque estoy enferma, cogí para el médico para que él me diga qué tengo. Entonces, él charla conmigo 5 minutitos, coge el papelito, me hace las indicaciones, hace este análisis, qué sé yo. Entonces, cuando yo le lleve los resultados, él tiene que decirme a mí lo que yo tengo, porque para eso fue que yo fui. Entonces, entiendo yo que no debe de cobrarme 2 veces. Si me va a cobrar la primera, excelente. O que me cobre la segunda, pero no las dos. Entonces, con relación a también a que uno debe de aprenderse los derechos para exigir que la vida, que nosotros no tenemos quien nos defienda. Esa es la realidad, porque en lo que yo apelo a que me den una cobertura, yo me muero con todo el tiempo que tiene uno que dar y la vuelta que uno tiene que hacer. Mira, esa Sí. joven ha dado en el clavo y tú lo decías Muchísimas más gracias. temprano, Jaime. A los médicos lo defienden El el colegio y colegio los y otras sindicatos. organizaciones más que hay por ahí, las enfermeras, profesionales y técnicos de la salud, etcétera. A los empresarios está Copardón, el CONEP, Ángel, todos ellos que tienen representación en el consejo, pero realmente a los ciudadanos, ¿quién los representa? Bueno, debería representarlo el gobierno, el ministro de Trabajo que preside eso. Hay también asociaciones de usuarios que usted no ve, no trascienden. Te comentaba que hay una que está trascendiendo por un tema puntual, que está promoviendo el traspaso de AFP a reparto para aquella persona en determinada edad. Sin embargo, sí, ahí hay una oportunidad y las autoridades tienen que actuar, yo diría, con un poquito más de carácter. Es un sistema muy fuerte, con muchos intereses, como bien lo describió Jaime, pero hay que continuar fortaleciendo las instituciones porque la DIDA actúa de oficio, no tiene un sistema de monitoreo en línea, no tiene representantes en todos los centros a nivel nacional y no tiene cómo detectar a menos que no sea que la gente lo apodere, que le haga el Ok. reporte. Pero yo sí te digo, en general, cuando la gente apodera la DIDA, el 99% de los casos se resuelven con usted ahí en el salón, porque la DIDA manda un correo corriendo, hace una llamada a la ARS corriendo echa para atrás y resuelve, O sea, que eso se resuelve por lo básicamente general, sí. inmediato. Entonces, si usted tiene un problema, una duda, lo normal es que usted llame a la ARS, pero si su ARS no le da una respuesta satisfactoria, llame a la DIDA ahí mismo, en línea, del mismo lugar, que la DIDA se encarga. Bueno, Esa es su función y es, su naturaleza. bueno, es bueno saber que está funcionando. Tenemos las Tenemos líneas la llenas, línea, buenas, sí. con quien tenemos el honor y desde dónde. Buen día, habla Vicente de la Vega. Un saludo a mi amigo Eury, que tenga tiempo que no escucha el programa. Saludos, Mira, hermano. y saludos a Jaime. Yo soy promotor de Saludos. seguros de salud. Felicito al colega que está hablando, de verdad que es muy importante e interesante lo que dice. Quiero precisar un par de asuntos. Yo tengo en mi cartera una cantidad importante de clientes venezolanos que se han regularizado
tienen su proceso de regularización migratoria, se han inscrito en la seguridad social, cotizan, nadie les está regalando nada, están pagando de su sueldo, de lo que les descuenta de su sueldo, el seguro familiar de salud, y curiosamente todos han caído en una ARS del pasado. Cómo tuvieron acceso a los pasaportes y números de carnet migratorio de todos los venezolanos que se han regularizado, y entonces todos perdieron su derecho a elegir la ARS de su preferencia. Segundo punto, segundo tema, lo que comenta el amigo sobre la cantidad de dinero que cobran los médicos por fuera. Esa discusión, que parece que nadie la va a poder precisar, creo que deberíamos acudir a un órgano técnico que nos permita evaluar. Y ese órgano técnico se llama la DGI. La DGI verifica si los médicos pagan impuestos sobre la renta de lo que cobran en efectivo por fuera. Dejo ese par de temas. Hay muchos otros, dejo ese par de temas. Muchísimas gracias por la llamada, hermano. Un fuerte abrazo. Mira, ese señor ha dicho dos temas muy importantes. Primero, él está hablando de la resolución 377 del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que en su artículo primero dispone la afiliación al Sistema Dominicano de Seguridad Social de todos los extranjeros que se encuentren en condición regular en el país trabajando. O sea, que lo hace de manera automática. Exactamente. No, tan pronto tú entres en una nómina, el sistema te asigna una, y te voy a decir cómo es ese mecanismo. Pero tú tienes el derecho dentro de los 15 días, 10 días, si mal no recuerdo, hasta 30 días, porque a veces me confundo con lo de pensiones, que sucede lo mismo para el tema de las AFPs, pero el ciudadano tiene derecho, extranjero regularizado, a elegir su ARS. Si no la elige, el sistema le asigna una de forma automática. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona el sistema de afiliación automática? En la empresa a la cual a usted lo afilian, si usted no ha elegido una ARS, el sistema te afilia a la ARS que más empleados de esa empresa tiene, el sistema. No actúa el empleador ni una persona. Ahora, él ha puesto sobre la mesa otro tema. Hay una irregularidad, parece ser que dentro del sistema hay actores que estarían obrando de una forma irregular y están pasando los datos para que una gente lo afilie, obviando el procedimiento que el ciudadano debe llenar el formulario. Eso no tiene sanción. Entonces, desde que le dan una nómina, parece ser que hay alguien que le dice, mira, ARS pasado. Y hay una ARS en particular que tiene que ver con el estado del tiempo, que se caracteriza por eso. Y es la única ARS que por ese tema quiso ser sancionada, fue sancionada recientemente. No sé si finalmente apelaron la disposición de la CISARRIL. Pero él dijo otro tema. ¿Cuál fue el otro tema? Del tema del derecho que tienen a elegir. Igual tienen todo el derecho. Siento que se me quedó la segunda parte, que era igual interesante. Lo de la DGI. Vamos lo de la llamadita. Miren, en otros sistemas nacionales está el concepto de monotributo, que se tributa para el tema de los impuestos, y con ese tributo los profesionales autónomos o por cuenta propia automáticamente están protegidos para la seguridad social. Tienen un paquete preconcebido. Sucede, por ejemplo, en Uruguay, hay otros países, creo que Argentina tiene algo similar. Bueno. Pero no lo tenemos en nuestro país. Sería interesante, porque sería una alternativa al régimen contributivo subsidiado y no tendríamos 5 millones y pico de gente afiliada al régimen subsidiado, que realmente deberían estar, 7 millones, que deberían estar muchos de ellos cotizando. Así es. Buenos días, ¿que nos hable desde dónde? No, yo me iba a caer para atrás si no me comunico con ustedes. Ciudadano. Podemos hacer otro programa también. No, tiene que hacerlo, porque es la primera vez que llega un invitado informando y abierto a la discusión, al debate, todo eso. Tengo una preguntita para él, pero antes, Eury, producción, a veces me preocupa Jaime cuando coge esa cuerda tan grande y esos piques, que es un factor de riesgo para un infarto. Yo me lo gozo. Mira, oye, me para Jaime en una clínica, en un hospital, y cuando viene a ver, le da la emergencia, pero entonces el seguro no le cubre. Mire, señor, hay que cuidarlo. Ay, mi madre, qué problema es este. Voy con la pregunta al caballero. Yo entiendo que lo que es el colegio médico y las ARS, el colegio médico como proveedora de servicios de salud, están en un periodo adecuado para ellos discutir tarifa, porque se debe al mercado también, y están llegando a acuerdo para hacer los ajustes, tanto la tarifa de los servicios que ellos brindan. Y creo que vaya a un acuerdo porque ya se reunió todo el mundo. Voy con la pregunta. Al principio de su intervención, usted decía que la DIDA, que es la institución que se encarga de información al usuario, se le puso cuando no tenía recursos primero. O sea, había recursos para el colegio médico, para hacer eso, pero para ellos no, que era lo que iban a defender a los usuarios.
pero que cuando lo tienen, entonces la sociedad no como que lo contrapone, como que no participa, como algo así fue que yo entendí, como que la ciudad como que lo bloquea. Entonces, ¿a quién le conviene que la idea funcione? ¿Y a quién le conviene que no funcione? Porque la vida tiene que mantenerme informado a mí de qué es lo que pasa con mi salud, dónde voy, dónde no voy, etcétera. Entonces, ¿a quién le conviene que la idea funcione o no? Y la otra pregunta es lo siguiente, yo soy un usuario, me tengo un infarto, tengo una condición de salud, voy a una emergencia, me atienden en la emergencia, pero cuando llaman a la ARS, mi seguro no tiene cobertura para los servicios que yo requiero. ¿Quién me defiende en ese momento, en esa emergencia? ¿Dónde yo llamo? ¿Dónde voy? Mientras tanto, en lo que dan a las 8 de la mañana, tanto las oficinas de la vida cerrada, pero yo estoy en una unidad de cuidado intensivo, casi ¿quién me cubre? ¿Quién me protege? Lo que las ARS no me cubren en un momento determinado. Lo escucho en el aire. Muchas preguntas, pero lo escucho en el aire. No, está muy buena. Mire, lo primero es que el derecho a la salud es un derecho, está en el bloque de derechos fundamentales de la Constitución de la República y es un deber del Estado garantizar el acceso a los servicios de salud. O sea, por sola nuestra condición de estar vivo, en cualquier centro público tienen que atenderlo. El Estado ha adoptado un sistema de seguridad social mediante la ley 8701 y una ley general de salud, la ley 4201. Entonces, en buena lid, usted va a un centro de salud, por ejemplo, público, y a usted se le va a dar la atención, tenga o no tenga seguro en un centro público. En un centro privado, ellos van a ver que usted tenga un seguro. No tiene que ser, ellos pueden estar fuera de la red de prestadores de la ARS a la que usted pertenece, pero ellos le van a facturar a la ARS a la que usted pertenece. Claro, hay patologías, las emergencias están cubiertas 100% gratuitas. Usted no tiene que dar más que las gracias si le dieron buen servicio, porque tampoco tiene que dar gracias por un mal servicio. Entonces, le cubre 100% las emergencias. Ahora, hay patologías que después que usted está estabilizado, habría que hacerle algún procedimiento médico que puede que estar, pero son los muchísimo menos, los muy excepcionales, que puede que estén fuera del catálogo de prestaciones de servicios de salud del plan básico, y es ahí donde probablemente usted tenga que pagar lo que tiene que ver con ese procedimiento médico si está fuera del plan de servicios de salud, que está preconcebido. Que sí, insisto, de básico nada más tiene el nombre, son las muy rarísimas excepciones los que no están cubiertos. Sí, Y siempre, si a usted le dicen que no está cubierto, usted tiene dudas, llame a su ARS o llame a la DIDA, o también la CISARRIL tiene una APP donde usted se registra con su cédula, su correo, tiene un usuario ahí y usted puede ver si ciertamente un medicamento o un procedimiento médico tiene o no tiene cobertura. Sí, esa yo estoy suscrito ahí. Mira, toda esta información es sumamente interesante. Vamos a tomar unas últimas llamaditas ya para cerrar, porque no queremos dejarlas en el aire. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? En otras palabras, Guillermo, yo llego infartado a una emergencia, me estabilizan, pero requiero de cuidado intensivo, pero mi seguro no cubre cuidado intensivo. Una vez me den el servicio y yo no tengo la forma de pagarlo, ¿qué pasa? Explícame, mi hermano. No, que probablemente ahí se está incurriendo en una negación de cobertura por parte de su prestador, porque usted fue por la emergencia. Como parte de la emergencia tuvieron que dejarlo en cuidado intensivo, todo eso es considerado parte de la emergencia. Porque si se pone en riesgo moverlo a usted de ese centro de salud a otro, porque puede que sea en ese caso que ese centro no esté dentro de la red de prestadores y haya que movilizarlo, pero su condición de salud se lo impide, hay que seguirlo atendiendo ahí y su ARS tiene que darle la cobertura. Si no, te llama la DIDA. La producción nos regaló unos minutos. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días, hermano. Escúchame lo que voy a decir, pero mire, esta información que tú estás dando para es que el sentido de que todos sabemos en este país que las clínicas privadas hacen lo que quieran con el paciente y eso independientemente el tipo de. ¿Por qué lo digo? Porque muchas personas se han muerto simplemente porque el seguro no pasa y no tienen seguro. Porque eso sí que cambiarlo. Es todo lo contrario. Que las cosas no son así. Bendiciones. Bueno, se escuchaba entrecortado, pero él dice como que las clínicas hacen lo que quieran con el paciente cuando llega con seguro o sin seguro. Sí, es lo que le hablaba, que hay un tema de régimen de consecuencias que hay que aplicar, y no son todas, pero es una práctica relativamente común donde las clínicas procuran sacarle dinero al paciente, aunque vaya con su seguro. Miren, desde que usted llega a una clínica con su seguro y su ARS autorizó el ingreso, ya todo lo que suceda mientras usted está ingresado es responsabilidad de la ARS bajo las condiciones que determina la ley. Hay procedimientos que tienen un copago de un 20%, por ejemplo, de la hospitalización le va a cubrir 100% hasta 1.700 y pico, y un 80% hasta 2.000 y pico, y así sucesivamente. Entonces, bajo esas condiciones, la ARS es responsable por todo lo que le corresponda.
Pero siempre hay cosas que hay negación de cobertura por errores, hasta de un analista que esté procesando el caso, de la clínica o de la propia Ok. ARS. Entonces siempre dudas, usted llama a su ARS, si no le satisface, llame a la DIDA. Usted dirá, bueno, tengo que ponerme a esto. Bueno, es el sistema que tenemos. Esa es la Es realidad. el sistema que tenemos. Mientras tanto, vamos a ayudar a la autoridad de la DIDA porque solo se entera cuando se lo reportamos. Claro, y si no lo hacemos, el sistema nunca mejora también. Y una parte que mencionabas que no sé si lo podríamos tocar brevemente, es respecto al financiamiento, los modos de financiamiento, porque hablamos de, ok, que yo creo que la ARS me cubra más, pero nada es gratis en esta ¿Cómo vida. no? Sí, eso tú has dado en el clavo, fíjate. A veces yo digo, yo quisiera que tuviéramos un panel de verdad. ¿Cuál es el sistema cuál es el sistema de seguridad social que queremos? Porque nosotros hemos adoptado por un sistema capitalista, esencialmente capitalista. Tenemos en nuestro país dos modelos de Mm, financiación, que es el régimen contributivo y subsidiado. Hay un tercero mm. que 20 años después, 21 años después de emitida la ley, no ha podido ser puesto en vigencia. Que se puede cambiar, no eliminarlo, porque están planteando eliminarlo pura y simplemente, no cámbialo, un régimen de autónomos. Pues cualquiera que tiene una paletera en una esquina se gana 60,000 pesos al mes. Claro, Y eso es 3 veces y pico el salario mínimo para sí, determinados sectores. sí. Entonces, ¿de verdad esa persona necesita un seguro subsidiado? Hay personas que son empresarios y no se registran como asalariados de sus empresas, son empresarios. Están en régimen subsidiado, ¿por qué? Porque no están en una nómina. Eso es cierto. Porque una de las grandes conquistas que debe reconocérsele a este gobierno ha sido la afiliación masiva al Seguro Familiar de Salud. Se afilió masivamente porque la gente le elegía, se abrió la afiliación para el régimen subsidiado, pero también se hizo un cruce con la nómina, con la cédula, la nómina de empleados y la DGI. Y todo el que no estaba como asalariado fue afiliado automáticamente al Seguro Familiar de Salud en el régimen subsidiado. No, eso es positivo. Entonces, consecuentemente, el Estado dominicano está pagando una cápita por esa persona que muchas veces no sabe que está afiliado, pero cuando tiene la eventualidad que llama corriendo a alguien, mira, a ver si lo pueden afiliar, tiene 2 años afiliado, está afiliado desde agosto, septiembre del Pero 2020. Pues también entonces, eso, no es solo capitalista el sistema, también No, por tenemos eso un que te digo, sistema un solidario modelo por parte del y que gobierno, una uno- carga sí, también. pero que yo claro, te que es digo una es, carga ese, para los que trabajamos. ese 60 y pico por ciento, o sea, mientras por un lado hablamos de un crecimiento Ujú. económico y niveles de pobreza, ¿para quién es régimen subsidiado? Para los indigentes, para los que no tienen ningún tipo de ingreso. Para Mm, eso es régimen Se subsidiado. supone que es para eso. Es para eso. Pero ahí tú te encuentras abogados, ingenieros, contadores que trabajan por cuenta propia, que son Ujú. asesores, y te puedes encontrar incluso, tú te puedes encontrar, no es el caso, pero para ponerlo de una visión, para que tengamos una visión, don Pepín Corripio, si no está afiliado, si no está registrado en una de las nóminas de sus empresas, cae ahí automáticamente. Y eso es bueno porque el Estado está garantizando que tú vas a tener cobertura en caso de una Ujú. eventualidad, que por cierto, te está cubriendo 2 millones de pesos para enfermedades catastróficas. Y eso rinde. Es bueno desde la perspectiva individual, Una pero pregunta. una Sí. carga, sí. Un empleado X trabaja en su empresa privada, tiene su seguro. Cuando viene a ver, hasta tiene un complementario de su seguro. Por alguna razón pasa algo y tiene que ser atendido en un centro hospitalario público del país. ¿Por qué los hospitales no le cargan al seguro la cuenta de ese individuo? Qué bueno, porque son más los prestadores públicos que los privados, son más. Y en el caso de una emergencia, usted va al que más cercano le quede. Claro. Si lo que hay es una UNAP al frente suyo, una unidad de atención primaria, ahí es que usted va a ir, es una emergencia, le dio un yello al corazón, lo llevaron ahí. O en Darío Contreras te llevaron Claro, porque no mira, saben quién tú eres. afortunadamente estoy al tanto de que el Ministerio de Salud Pública está en un ambicioso proyecto, incluso tiene una financiación internacional que está organizando para fortalecer el sistema nacional de salud que gestiona el Mariola. Servicio Nacional de Salud. ¿Y cómo lo van a hacer? Primero, fortaleciendo los temas de la habilitación, Ujú. o sea, para que puedan cumplir con la normativa. El 95% de los centros de salud en nuestro país no están habilitados para ejercer la medicina, What? porque las exigencias son muy fuertes y todos no lo tienen, otros superan, pero el proceso es muy lento por la capacidad instalada que tiene el ministerio. Pero sí te puedo Ok. decir que sí debe ser atendido, le va a salir mejor. Ahí eso representa una pérdida para el Estado porque al final la ARS, el prestador público, le va a dar el servicio, le va a dar la consulta, le va a hacer de todo, pero no va a poder facturárselo. Y eso porque tienen debilidades de gestión la mayoría de los centros de salud públicos. Ujú. Tienen debilidades de gestión, no tienen Pero deberían no tienen hacerlo, sistemas ¿verdad? informáticos, claro que sí. No tienen sistema informático para validar la afiliación y todo eso.
y eso está representando una gran pérdida para el Estado dominicano. Ok. ¿Mm? Vamos con esta llamadita. Buenos días, que nos hable desde dónde. Guillermo, ¿dónde tú Kinger. estabas en toda esta discusión que le estoy dando la opinión que he llevado a cabo Kinger con Moquete. relación a lo que es las negociaciones con las ARS, el pueblo, el colegio médico? Tú tienes que aparecer antes, mi hermano, porque tú estás dando información importantísima ahí. Voy a contribuir en una que tú dijiste ahora. Cuando una Gracias persona por que su tenga un seguro de apreciación. salud contributivo Sí. y queda desafiliado y automáticamente pasa al subsidiado, debe de llegar un mensajito al teléfono, así como llegan todos disparates a un mensajito: caballero, usted ha sido desactivado de su seguro contributivo, ahora pasa al seguro subsidiado. Que ya yo lo sepa, es información. Entonces Claro. la DIDA tiene que hacer toda esa información. Abren las puertas ahí a la DIDA Claro. para que el pueblo entienda cómo es que esto funciona y esté orientado y pregunten. Así que sigo opinando, ¿oíste? No te Gracias. desaparezcas. Esa es una oportunidad de mejora importante que usted ha señalado. Efectivamente, en nuestro país se ha adoptado, y eso ha sido otro resultado tangible de este gobierno, para que la gente no pierda la cobertura. Usted, de por sí, la ley te establece, usted está en régimen contributivo, Ujú. pierde porque trabaja, pierde su trabajo, usted tiene cobertura de 2 meses. A partir de ahí, la gente quedaba desprotegido y ahora se está haciendo una afiliación automática al régimen subsidiado. O sea, usted no pierde cobertura en salud, lo que probablemente va a tener un downgrade en el sentido de que usted iba al centro médico probablemente más caro con su ARS, y aquí va a ir a la red pública, que por cierto, muchos de los hospitales de la red pública tienen la mejor ciencia aplicada. ¿Por qué? Mm. Porque tienen más casos. El médico de la administración Claro. pública tiene más experiencia, maneja más casos al día. Lo que sí, probablemente en algunas localidades puede que la demanda esté desbordada. Por Ok. eso quizás haya que hacer más hospitales y eso, pero los centros públicos son confiables. Y tú tienes allí una ventaja. La razón de ser de ese centro público es curarte. Ese centro público no le interesa que tú vayas 50 veces innecesariamente, ni hacerte procedimientos que sabe que no tienen que aplicarte, estudios que saben que por el cuadro que tú estás presentando no. Cuando tú vas a una clínica privada, puede haber la tentación, vamos a decir, para no acusar a nadie, de que mira, ujú. esta clínica es mía, yo soy el médico, mira, pero sería bueno que hiciéramos esto. Y es donde a veces las ARS le dicen ese procedimiento no era pertinente, porque hay de todo. Hay de todo. Hay un poco de todo sí, Bueno. en este sistema. Kinger. Vamos con esta última llamada porque faltan 2 minuticos para las 9. Buenas, ¿con quién tenemos el honor y desde dónde? Guillermo, háblame de los centros de atención primaria, que son promoción y prevención a la salud, Bueno. evitar que la gente se enferme, porque ahora solamente es atender enfermedades. Háblame del de prevención, centro de atención primaria. Claro. Es Kinger Moquete, campeón. Muchas gracias por su sintonía. Miren, la atención primaria es una de las deudas pendientes que tiene nuestro sistema, así como la prestación por desempleo, seguro por desempleo, que lo establece la ley Claro, 8701. lo claro. establece, no La lo atención aplica. primaria va a disminuir mucho los costos del seguro familiar de salud y va a permitir que, como ya no, la gente no está yendo directo a hacerse un grupete de estudios que probablemente no eran pertinentes, con ese dinero en exceso que no debería quedar para las ARS, sino para, por ejemplo, aumentar el monto de la cobertura por medicamentos ambulatorios, para incluir nuevos procedimientos médicos quirúrgicos. Entonces, eso es un pendiente. Lo que pasa es que aquí tenemos un gremio médico muy fuerte y el gremio médico es fundamentalmente el que se ha opuesto a la entrada de la atención primaria. Pero sí te puedo decir, antes que se cierre, nuestro sistema de seguridad social, ya 21 años, un seguro familiar de salud vigente para el régimen contributivo, unos 15 años y unos meses, ha representado un salto cuántico esa aprobación de la ley. Recordemos que la ley 8701 es el resultado de más de 15 años de consenso por una comisión que creó el presidente Balaguer en el año 86. Finalmente, Balaguer. finalmente Joaquín Amparo. en el Y gobierno, tú a destiempo. en el gobierno de Hipólito se logró el consenso, se encargó a Milagro. Vamos a sacar esto así como esté. Y eso es lo que tenemos hoy día. Pero para ese momento, las personas que tenían acceso al servicio de salud solamente era el 5% de la población a un seguro. Wow. Bueno, Wow. gracias, Kinger. Hoy es el 98%. Gracias, Kinger, por todos estos datos. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.